Hoy es miércoles, abril 14 del 2021. Estamos contentas como todas las mañanas, dándole gracias al Señor por su misericordia que son nuevas cada día. Esta mañana tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor general de Iglesia Faro de Luz, Pastor José Resino. Él nos trae la palabra. Pastor José, bendiciones, bienvenidos y entréguenos la palabra que usted tiene para nosotros en esta mañana. Bendiciones, hermanas y hermanos, amén. En este precioso día lluvioso que Dios nos da aquí en la ciudad de Houston. Gracias a hermana Iliana por invitarme nuevamente y estar con ustedes. No dejo de volver a reiterar lo que siempre digo, felicitarles porque sigue un buen grupo de damas conectadas temprano en la mañana buscando la presencia de Dios, buscando tener comunión con el Todopoderoso. Y creo que cuando ya esa disciplina se incorpora en nosotros, como le ha pasado ya a muchas de ustedes, tal vez les ha pasado que alguna mañana no se conectaron, no se levantaron, las chamarras les quedaron prendidas en el cuerpo y se sintieron con el deseo de seguir durmiendo. Eso pasa, a mí me ha pasado. Entonces pero sabe, cuando a uno le pasa eso, definitivamente se siente el más pecador, porque uno dice, wow, no me levanté a orar, no me conecté hoy. Y yo creo que ya le ha pasado a algunas de ustedes, y si no le ha pasado el día que deje de entrar, se va a sentir muy, muy pecadora o muy pecador. Y eso es bueno. Por eso quiere decir que usted ya incorporó esta disciplina de buscar la presencia del Señor. Así que en esta mañana yo tengo una enseñanza que creo que tengo media hora nada más para compartirla. Y definitivamente no sé si a propósito la hice muy larga para que me vuelvan a invitar la semana que viene o cualquier otro día y terminarla, o la hice muy larga porque quise leer el pasaje y aunque varias veces ya he predicado de este pasaje, hoy en este pasaje quiero compartir 10 principios para prosperar en la presencia de Dios. 10 principios para prosperar en la presencia de Dios. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versos del 1 al 10. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, le dijo Dios a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Esa era la misión que tenía Josué, y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Verso 3 dice, tal como le prometí a Moisés, yo les voy a entregar a ustedes todo el lugar que toque la planta de sus pies. Esto es poderoso, ¿no? Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz, le dice Dios a Moisés, a Josué, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte, sé valiente, porque tú harás todo que harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados, o sea, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas. Solo te pido que tengas mucho valor, amén, y firmeza para obedecer la ley que le entregué a mi siervo, amén. Ten firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Amén. ¿A quién no le gusta tener éxito, hermanos? A donde quiera que uno vaya. Todos deseamos eso. Amén. Dice el verso 8, recita siempre el libro de la ley. Declara, confiesa con tus labios, con tu boca, lo que dice tu corazón acerca de la palabra. Recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y observe, así prosperarás y tendrás éxito. Vea, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué le dio la siguiente orden a los jefes del pueblo, o sea, los príncipes de Israel recibieron la orden que Dios le había entregado en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estos
los próximos minutos puedas bendecir a cada hermana, hermano que se ha conectado, que día a día, Señor, se esfuerzan para entrar, Señor, a esta plataforma y unirse en oración. Señor, oramos para que tú sigas prosperando, bendiciendo sus vidas, Señor, y todo lo que ellas hacen, todo lo que ellos hacen. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra traiga fructificación en cada corazón para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, amadas hermanas y hermanos, es uno de los pasajes más conocidos y citados en la Biblia. Yo estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces. Y si no ha leído todo el pasaje, ha leído mucho el verso número 9. Se ha citado, se ha predicado. Yo le comenté ahorita, yo he predicado ya varias veces acerca de este pasaje. Pero la palabra del Señor tiene mucha riqueza espiritual, que cada día cuando uno ve un pasaje, el pasaje nos ministra de diferentes maneras. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted entra a la palabra de Dios, de momento usted predicó o estudió ese pasaje y usted vuelve a recibir algo que tal vez no había enseñado, tal vez no había visto anteriormente. Así que muchas de muchas de estas veces que visitamos un pasaje como este, podemos encontrarle algo diferente, ¿no? Lo podemos conectar con otras cosas que hemos aprendido y que hemos enseñado. Por eso es que la palabra de Dios se torna muy rica y es abundante para ministrar a nuestras vidas. Así que yo voy a evaluar una vez más este pasaje y al hacerlo encontré 10 pasos, 10 principios que pueden ayudarnos a ser prósperos en la presencia del Señor. Ser prósperos al caminar con Dios, ser prósperos al obedecerle a Dios. Y voy a entrar así de lleno rápido a los principios, ¿no? Primer principio, y si es de las que apunta, apunte este principio. Sea sensible a la voz de Dios. Sea sensible a la voz de Dios. Verso 1 dice, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Ser sensible a la voz de Dios es aprender a valorar lo que Dios dice. La Escritura dice que Dios le dijo a Josué. Cuando empezamos a valorar lo que Dios nos dice, aprendemos a discernir cuando Dios habla. Aprendemos a entender lo que Dios está tratando de comunicarnos. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, y escúchenme, hay muchos que les gusta hablar con Dios, pero no les gusta o no tienen tiempo para que Dios les hable. Yo no sé si usted, por ejemplo, aquí esta plataforma fue diseñada para ambas cosas. Usted habla con Dios y ahorita viene Dios a hablarle. Usted ahorita estuvo en un tiempo de oración con Dios, pero ahorita es tiempo que Dios le hable. Y es importante tener la misma capacidad de entrar a la presencia de Dios y exponer nuestro corazón y empezar a clamar a Dios y que Dios conozca nuestras peticiones, que Dios conozca nuestro clamor. Pero también es importante conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos. Y hay dos cosas que no podemos ignorar cuando Dios habla. Número uno, la voluntad específica de Dios y la voluntad general de Dios. Eso no lo podemos obviar. Ahora yo quiero relacionar estos dos términos, la voluntad específica y la voluntad general de Dios, porque todos en algún momento de nuestra vida, hermanos, deseamos escuchar la voz de Dios. Yo sé que usted ha deseado escuchar la voz de Dios porque usted desea conocer la voluntad de Dios y especialmente la voluntad de Dios específica en un tiempo determinado, en un momento donde tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando vamos a tomar decisiones que van a afectar a nuestra familia, que van a afectar nuestro matrimonio y todo lo que hay en nuestro entorno, todo lo que se mueve alrededor de nosotros, cuando hay cosas que van a afectar todo lo que está alrededor de nosotros, queremos nosotros escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad específica. La voluntad general de Dios la conocemos. Bueno, hoy está lloviendo y llueve sobre buenos y malos. Dios deseó que hoy lloviera. Es una voluntad general, pero cuando hay cosas específicas en nuestra vida que se van a ser afectadas, queremos escuchar la voluntad específica de Dios. Mi preocupación es que tratamos de escuchar la voluntad específica de Dios en algunos momentos, hermanos, críticos de nuestra vida, sin tener el hábito de escuchar la voluntad general de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Si no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios o su voluntad general todos los días, ¿cómo es posible que queremos escuchar y entender su voluntad específica en momentos claves, en momentos difíciles, en momentos críticos de nuestra vida? A lo largo de mi vida cristiana, he escuchado muchos cristianos decir, es que Dios a mí Dios no me habla.
Dios nunca me ha hablado a mí. Yo veo que Dios le habla a otros, otros dicen Dios me habló, pero a mí Dios nunca me ha hablado. Lo que pasa, hermano, es que hemos aprendido a escuchar mal la voz de la duda, la voz del temor, la voz de la inseguridad, la voz de la amenaza, la voz de la tentación. Y cuando esa voz está más fuerte en nuestro oído que la voz de Dios, se nos hace difícil entender o escuchar la voz de Dios. No le vaya a pasar a aquel esposo, no es su esposo, el esposo de una hermana que fue al médico y con la intención de ayudar a la esposa, le dijo al doctor, le dijo, mire doctor, mi esposa, yo quiero que usted la examine porque está sorda, no me escucha. Y el doctor le dice, bueno, ¿sabe qué? Hagamos algo. Antes de usted traerla acá, haga una prueba en su casa. Haga un test para facilitar el diagnóstico. A cierta distancia, en tono normal, para que ella pueda escucharle, empiece a hablarle. Y obviamente cuando usted venga con ella, usted me dice ya a qué distancia ella le puede escuchar. Él se fue a la casa y cuando la esposa en la noche estaba preparando la comida, la cena, vio que era el mejor momento para obviamente hacer la prueba. Él se separó a 15 metros de distancia y empezó a decirle, María, ¿qué hay de cenar? No oyó nada. Entonces se acercó a 10 metros y volvió a decirle, María, ¿qué estás cocinando? No hubo respuesta. Se acercó a 5 metros y le vuelve a decir, María, ¿qué hay para cenar? Y hubo silencio. Por último, se apoyó a la espalda de la esposa por la parte de atrás y le vuelve a preguntar así en tono bajo, María, ¿qué hay para cenar? Pollo, mi vida, es la cuarta vez que te contesto y tú no me escuchas. Y así estamos nosotros. Muchas veces estamos con la misma actitud, pensamos que el problema está en Dios y no en nosotros. Y creemos que Dios nos responde a nuestras oraciones. Y ya el Señor viene hablándonos, viene hablando y nosotros no queremos escuchar. Segundo principio, entierre su pasado. Verso 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que le daré a todos ustedes. Es impresionante estos versos, ¿no? Algunos no lo sabemos de memoria. Yo no sé, yo creo que usted se lo sabe de memoria, ¿no? Moisés, escúcheme, representó para Josué el pasado. Ya Moisés había muerto. Dios lo había sepultado. Y yo me imagino, hermanos, que al verse Josué rechazado por los líderes y el pueblo de Israel de manera inicial, empezó él a salir por el desierto a buscar el cadáver de Moisés, porque Moisés se desapareció, Moisés se despidió y se fue, nadie sabe dónde Dios lo enterró. Nosotros sabemos que Dios lo enterró y que él murió porque la Biblia dice que el ángel estuvo peleando con el enemigo por el cadáver de Moisés. Pero en algún lugar, pero eso no lo supo el pueblo de Israel, ni lo supieron ni Josué ni los líderes. Solo supieron que él se despidió. Ahora, obviamente al verse rechazado, Josué empezó a buscar dónde estaba Josué y salía al desierto a buscar dónde estaba Josué. ¿Sabe por qué muchos cristianos, hermanos, no pueden vivir un presente feliz y no se pueden proyectar con un futuro de prosperidad? Porque todavía viven llenos de su pasado, viven llenos de amargura, de resentimiento, de recuerdos dolorosos y esclavizados a experiencias negativas y difíciles que les tocó vivir en el pasado. Si su pasado fue muy triste y amargo, sepúltelo. Escuche, perdone al que tenga que perdonar. Olvídese de lo que tenga que olvidar. Pero viva su presente. Proyéctese en su futuro con la presencia de Dios y va a empezar a experimentar prosperidad. Tercer principio. Estoy midiendo el tiempo, hermano. Voy así a la ligera, voy así a las mías. Tercer principio. Sea un creyente proactivo y no inactivo. Mire lo que dice el verso 3. Tal como prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lo que toquen la planta de sus pies. Todo lo que toquen sus pies. Lo que pise se le dará. Pero escúcheme, para eso hay que empezar a andar, hay que empezar a caminar. Eso quiere decir que tenemos que ser proactivos, no flojos.
De los flojos, hermanos, todavía no se ha dicho nada bueno, solo cosas malas. De los vagos, de los haraganes, no se ha dicho cosas buenas. De ustedes que se conectan en las mañanas, ya la gente empezó a decir, wow, esta hermana como busca de Dios. Esta hermana ya toma mejores decisiones porque está conectada con la presencia de Dios. Pero de las vagas y los vagos que todavía están durmiendo de faro de luz, no se dice nada bueno. Pero de ustedes ya se empezaron a decir cosas buenas. Al menos su pastor ya empezó a decir cosas buenas. Pero estoy seguro que Dios también empezó a decir cosas buenas. Mire lo que dice Proverbios 10:4. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen prósperos. Qué bendición. Qué bendición ser proactivos. Conquistar la tierra prometida requería de gente dispuesta, determinada, comprometida, no perezosa. Quiere ser próspera, hermano. Quiere ser próspero. Sea proactivo. Determine algo claro en su vida. Sea esforzada, disciplinado, comprometido a todo lo que necesita usted hacer en la vida. Se recuerda cuando Moisés y el pueblo de Israel están a punto de cruzar el Mar Rojo y todo el ejército de Israel está detrás. Dice el libro de Éxodo, en el versículo 15 del capítulo 14, dice que Moisés se puso a orar, a clamarle a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levántate, ordénale a todo este pueblo que se ponga en marcha, que camine. Y tú levanta tu vara, extiéndela hacia el mar y divide las aguas. Se necesitaba de fe, pero hubo un paso de proactividad, hubo un paso de decisión, un paso donde él tuvo que hacer algo. Y fue ahí donde Moisés aprendió a ser proactivo. Le creyó a Dios, activó su fe, levantó su vara y el mar se abrió, dice la palabra de Dios. Cuarto paso, o cuarto principio, cambie su mentalidad. Tenga una visión amplia más de la vida y no muy encerrada a las cosas que ha estado viviendo. Mira lo que dice el verso 4. Su territorio se extenderá. A mí me gusta mucho esto. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano. Mire, yo que conozco Israel, he visitado ya más de 6 veces Israel. Cuando yo escucho, leo y me recuerdo de este verso, yo rápido me imagino, yo rápido me ubico en Israel, porque dice desde el desierto hasta el Líbano. Hay una gran distancia desde el desierto de Judá, que está aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Jerusalén, donde está el mar Muerto, las cuevas de Qumran, hasta el Líbano, o sea, hasta la Alta Galilea, hasta el norte, donde está el Monte Hermón. Hay una gran distancia y cuando yo veo eso, yo digo, wow, qué tremendo. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, estamos hablando desde Irak, ¿verdad? Desde el territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo, que es la frontera oeste de la nación de Israel. Ahora escuche, cuando yo escucho esto, usted tiene que entender el cuadro completo. No se quede mirando un pedacito de su vida. Mire todo lo que Dios ha hecho en usted y contemple el cuadro completo de todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Ahora, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando queremos ampliar nuestra visión, queremos ampliar nuestra manera de ver. Es que en toda visión se necesita pagar un precio. La tierra prometida era rica en recursos, produciría literalmente lo que dice la palabra en su promesa, leche y miel. Había mucha riqueza. Dios no quería entregarles cualquier cosa a los israelitas. Era una tierra de abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y se requería de que había que conquistarla, había que trabajar, había que pagar un precio y era algo que el pueblo tenía que aprender a hacer antes de entrar a la tierra. Quiero que observe esta escritura, Éxodo capítulo 5, versos del 1 al 3. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja a mi pueblo ir para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Era por 3 días que tenían que ir. Y el faraón contesta y dice, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Estoy parafraseando un poco, ¿no?
el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, no va a salir a ningún encuentro. Así que Moisés le dijo, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Esa fue la palabra de Moisés. Mire, yo he leído muchas veces esos pasajes, el libro de Éxodo, eh, pero yo me puse a pensar en estos días, especialmente cuando estaba yo predicando el domingo, que leí el pasaje de Números, que se asocia a lo que dice Éxodo, y me puse a meditar, ¿cómo es posible que el Señor, escúcheme hermanos, cómo es posible que el Señor le pida a un pueblo que lleva esclavizado 400 años, que lo único que sabe hacer son ladrillos para el faraón y recibiendo latigazos en la espalda, que salga a ofrecer, escuche, que salga a dar, que salga a ofrecer sacrificios al desierto? Y es que lo que el Señor les está pidiendo aquí es algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Ellos estaban acostumbrados a recibir miseria, a recibir arduo trabajo de la esclavitud, pero no habían aprendido a dar, no habían aprendido a ofrecer. ¿Por qué podrían ofrecer o qué podría ofrecer un esclavo? Y escúcheme, hermanos, la mentalidad de alguien que quiere ampliar su visión es la de alguien que ofrece y no la de alguien que pide. Esa es la mentalidad de alguien, de un visionario. Porque solo ofreciendo, escúcheme, solo ofreciendo va a cambiar su mente, que no tiene nada que dar a cambio de algo que tiene que ofrecer. Hay muchos que no saben dar porque nunca aprendieron a dar, tan como el pueblo de Israel, esclavizados. ¿Qué podía ofrecer el pueblo de Israel? Pero Dios lo mandó a ofrecer. Los visionarios no viven de lástima, viven del esfuerzo, del compromiso, de la disciplina, de lo que pueden ofrecer cuando tienen una visión amplia de lo que quieren hacer. Hay muchos que quieren prosperar, ganar mucho, sueñan con negocios grandes y prósperos, pero ni siquiera diezman, ni siquiera ofrecen. No le ofrecen nada a Dios. Quiere ser próspero. Amplíe su visión, aprenda a pagar el precio, no esperando que le den, sino viendo lo que usted puede ofrecer. Quinto principio, ¿vamos bien, hermana Ileana? Amén. Quinto principio, vamos a la mitad. Busque la presencia de Dios. Esto sería tal vez un poquito fuera de lo contrario de lo que usted ya está haciendo hoy, pero vamos a evaluar varias cosas, ¿no? Vamos a evaluar el verso 15. Dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, le dijo Dios a Josué. Así como estuve con Moisés, así como mi presencia acompañó a Moisés, también estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. El Señor, hermanos, promete andar con Josué como anduvo con Moisés. Es que solo andando en la presencia de Dios, nosotros podemos prosperar. La palabra próspero en el hebreo original implica empujar hacia adelante, empujar a alguien hacia adelante. ¿Cree, hermano, que Dios es poderoso para hacerlo próspero en su trabajo, en su negocio, en su familia, en su matrimonio, en su ministerio? ¿Cree que Dios es capaz de hacerlo próspero? Es decir, ¿cree que Dios siempre lo va a estar empujando o la va a estar empujando hacia adelante para que sea próspero? Mire, la puerta de la prosperidad es la presencia de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Si caminamos con Dios, vamos a prosperar. Hay mucha gente que se aleja de la presencia de Dios, pero el Señor nunca se va a alejar de nosotros. No sé si alguien ha tenido la experiencia, pero la voluntad de Dios, amadas hermanas y hermanos, es que seamos prósperos en todo. Pero recuerde que la puerta de la prosperidad es la presencia del Señor. Hay una promesa muy linda, yo siempre la menciono y la voy a mencionar otra vez hoy. La sé de memoria porque cuando venía para Houston hace 15 años atrás, el Señor me la entregó y yo me aferré a esa promesa. Y hasta el día de hoy, todos los días la oro, todos los días. Llevo años orando esta promesa. Job 8:5.
Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, dice la palabra, ciertamente el Señor se despertará por ti y hará próspera, escuche, hará próspera la morada de tu justicia. Estoy leyendo o estoy viendo la versión Reina Valera. Y aunque tu principio, escucha hermano, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. El éxito de la prosperidad de Faro de Luz, hermanos, no ha sido ninguna estrategia de crecimiento o un método específico. Ha sido buscar la presencia de Dios. Por eso a mí me da mucha complacencia y gusto poder entrar en las mañanas con ustedes acá cuando me invitan. Y no es porque no quiera entrar todos los días, es que usted sabe que estoy orando aquí en el templo. Ahorita abandoné al grupito que está acá en la capilla porque vine aquí a mi oficina a compartir con ustedes. Pero el éxito de Faro de Luz ha sido conectarnos con Dios, buscar de su presencia. Andar en la presencia de Dios, amén, implica buscar de Él, porque los principios, los pequeños principios de Dios se tornan en grandes finales. Esa es la promesa que Dios nos entrega ahí en Job capítulo 8, versículo 5. Queremos ser prósperos, sigamos buscando la presencia de Dios. Caminemos en su presencia, vivamos en su presencia. Amén. Sexto principio, manténgase firme en la promesa. No se desvíe ni a diestra ni a siniestra, manténgase firme. Verso 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Sé fuerte, sé valiente, le dice Dios a Josué. Dios le ha dado, hermanos, y le dará promesas. Párese en ellas, porque las promesas de Dios son reales y se cumplen. Miren, en la Biblia hay más de 3.600 promesas para nosotros. Algunas obviamente toman tiempo para que se cumplan. Yo sé que usted ha experimentado. Otras son bastante difíciles de entender, pero la mayoría de las promesas lamentablemente las ignoramos. A los extremos que si Dios nos pregunta algunas de ellas, no sabemos qué promesa Dios nos entrega. Lo cierto es que todas las promesas fueron dadas para nuestro beneficio, para nuestra prosperidad, para nuestra bendición. Y hay algunas características de las promesas de Dios que debemos tomar muy en cuenta. Número 1, las promesas de Dios no fallan. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice, bendito sea el Dios de Israel que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. Wow. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. No fallan. Número 2, las promesas de Dios son garantizadas por su propio poder. Romanos capítulo 4, versos del 18 al 23, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque tenía una promesa que Dios le había entregado, que le iba a dar una tierra y le iba a dar una descendencia. Dice, así de numerosa, Dios le dijo, será tu descendencia. Y la fe de Abraham no flaqueó, aunque reconocía que ya estaba viejo, que tenía 100 años y la viejita tenía 90. Estaba tal vez como muerto, pero él le creyó a Dios. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido, hermanos, de que Dios tenía poder para cumplir lo que había dicho, lo que había prometido. Manténgase firme. Las promesas de Dios tienen su fundamento en Cristo. Segunda de Corintios 1:20, dice el apóstol Pablo, dice, todas las promesas, amén, que ha hecho Dios son sí en Cristo. Wow. O sea, la garantía de nuestras promesas para determinar que se van a cumplir está en Cristo. Son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo nosotros respondemos amén y le damos gloria a Dios por esas promesas. Las promesas de Dios nos hacen partícipes de su divinidad. Y mire, Pedro dice, así Dios, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, así Dios
nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este siglo, de corrupción de este mundo, amén, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Wow, es una promesa poderosa. Así que las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios son garantizadas por su propio poder. Las promesas de Dios tienen su fundamento en Cristo. Las promesas de Dios nos hacen partícipes de su divinidad. Manténgase firme en la promesa. Lo que Dios le ha dicho se va a cumplir si usted lo cree. Amén. Séptimo principio. Aparte de que se va a mantener firme en la promesa, manténgase, hermana, hermano, enfocado. Mantenga su enfoque. Verso 7 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuche, Dios le dice a Josué, no te apartes de esta ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito por donde quiera que vayas. La versión de la Biblia latinoamericana dice, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito en todos tus caminos. Hermanos, practiquen la habilidad de ver al frente, hacia adelante, hacia la meta. Recuerde, mantenga su enfoque y no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Nuestro enfoque siempre tiene que ser espiritual, pero jamás podremos enfocarnos si no tenemos una visión clara de lo que deseamos. Es decir, que para ver tenemos que distinguir. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué Dios nos está haciendo ver? ¿Qué es lo que la Biblia le hace ver en su vida, en su familia, en su matrimonio? Manténgase enfocado. La palabra de Dios es una lámpara a nuestro caminar, una lumbrera a nuestro camino. Pero, ¿de qué nos sirve tener luz si no tenemos nada que ver? ¿De qué le sirve a usted tener luz en medio de la oscuridad si no sabe a dónde va? Pero cuando usted sabe a dónde va, el pequeño flashlight le va a ser suficiente. ¿De qué nos sirve pedir provisión si no tenemos una visión? La palabra provisión dice que es pro la visión. Entonces, ¿de qué le sirve a usted pedir provisión si no tiene una visión clara de lo que quiere en su familia, en su vida, en su matrimonio, en todo lo que usted quiera hacer? Amén. ¿De qué le sirve pedir ser próspero en su trabajo, en su empresa, si usted no tiene ni la menor idea del enfoque correcto de lo que Dios quiere hacer con usted? Si no tiene toda la idea, escúcheme, muchos quieren ser prósperos en un negocio, pero ¿de qué le sirve ser próspero en un negocio si no tiene ni la idea de qué va a hacer con toda la plata que va a ganar? Ahora, cuando ya usted tiene idea clara de todo el dinero que va a ganar y la intención es bendecir y prosperar la obra de Dios, entonces Dios dice, entonces sí lo voy a prosperar. Hay muchos que quieren ser prósperos, pero ni siquiera tienen la idea de qué van a hacer con toda la plata porque se la van a gastar. Y Dios no prospera de esa manera. Octavo principio. Aparte de que se mantenga enfocado, no se desvíe del propósito. No deje que el enemigo lo venga a engañar con otro propósito. Verso 8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él es escrito, así prosperarás, tendrás éxito. Las reglas del juego en nuestra vida, hermanos, las marca el Señor. Las marca la palabra de Dios. Viva en esos principios. Respete las reglas que Dios ha establecido en su palabra. Y entonces usted va a ver prosperidad. ¿Sabe por qué nos cuesta muchas veces respetar o someternos a lo que Dios establece en su palabra? Porque no entendemos sus propósitos. El libro de Isaías, allá creo que en el capítulo 55, el Señor le dice a Isaías, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Y la palabra pensamiento ahí, como la palabra pensamiento que encontramos ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11, cuando yo dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad. Esa palabra pensamiento que habla Isaías y que en estos pasajes
Es la palabra propósito. Se traduce como propósito. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que puede hacer caer un propósito o hacerlo cumplir o que el propósito no se cumpla? El poder de la confesión. El poder de declarar va a hacer que el propósito se cumpla o caiga. Dios tiene pensamientos, tiene propósitos para nosotros. Dice el libro de Proverbios, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Eso es lo que dice el proverbista. Nuestras palabras tienen el poder de darle vida a lo que usted cree, como también tienen el poder para asesinarlo. Me gusta mucho cuando la hermana Ileana dice, cuando va a recoger a Victoria y la gente le pregunta, dice, voy a buscar a la licenciada. Ya Victoria empezó a escuchar eso. Es más, yo el otro día la empecé a llamar licenciada. Porque yo me uno al propósito de la hermana. Ella ve a su hija de esa manera. Y si la ve ella, la ve Dios. Y Dios va a cumplir, pero el poder de la declaración va a traer efecto. Empieza a declarar que su matrimonio no sirve y eso es lo que va a pasar. Su matrimonio no va a servir. ¿Sabe que Dios hace con nuestras palabras? Las enriquece. ¿Sabe lo que el enemigo hace con sus declaraciones negativas? Las empobrece. El propósito está en sus manos, está en el poder de la confesión. Dice la Biblia, así como la lluvia y nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regarse antes la tierra, así hace Dios fecundar y germinar para que dé semilla y pan para el que come. Así también la palabra de Dios que sale de mi boca no volverá vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. La palabra del Señor nunca retorna vacía, hermanos, sino que da fruto, prospera y cumple el propósito de Dios. Quiero que observe este pasaje. Y hermana Ileana, ¿cómo estamos? Ya estamos a tiempo. Me dan unos 2 minutos, no, unos 5 minutos más, 10 minutos más. Mire este pasaje, Lucas 1, del 5 al 12. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Usted sabe quién es, el padre de Juan el Bautista, miembro del grupo de los sacerdotes. Su esposa se llamaba Elizabeth. Y en ese propósito, en ese sentir, hubo algo muy especial, ¿verdad? Dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Ella era estéril. Y los dos eran de edad avanzada, como Abraham y Sara. Ya estaban viejitos los dos. Un día, dice el pasaje, que Zacarías le tocó el turno de ir a ministrar como sacerdote. Y empezó a oficiar delante de Dios. Empezó a ministrar en el templo delante de Dios. Esa fue la suerte que le tocó. Era la costumbre del sacerdocio. Cuando llegó la hora de ofrecer sacrificios, dice la palabra, cuando llegó el momento de presentar el sacrificio, de ofrecer incienso, la multitud estaba orando. Y dice que en eso apareció Gabriel. Dice un ángel del Señor, pero sabemos que fue Gabriel porque Gabriel es el que posee el mensaje de la palabra. Miguel es el que posee el poder de la lucha. Amén. Pero Gabriel es el que tiene la palabra para entregarla. Y apareció Gabriel y se puso a la derecha del incensario. Y dice la Biblia que al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y eso fue muy fuerte. ¿Por qué? El ángel le dijo, no tengan miedo, pues hoy el Señor ha escuchado tu oración. Porque Dios, hermanos, siempre está dispuesto a escuchar. Pero Dios está dispuesto a revelar el propósito. El ángel le dijo, porque él, cuando le habló y le dijo, tendrás un hijo y él será un gran hombre delante del Señor. Conocer todo el plan de Dios no es fácil, pero aquí Dios le está revelando el propósito a Zacarías.
Y muchas veces nuestra actitud es cuestionar a Dios. Cuando Dios nos entrega el propósito, lo cuestionamos. Zacarías lo cuestionó. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Empezó a dudar. Ve al ángel y le dice, ¿cómo yo voy a estar seguro de lo que me estás diciendo es cierto? Que se le aparezca el pastor está bien, que dude, pero se le apareció el ángel. O sea, ¿cómo podía dudar? Zacarías preguntó, ya soy un viejo y mi esposa ya está viejita, la viejita ya no puede. Tal vez tenía razones para dudar, pero era el ángel que le estaba hablando. Y a veces no le creemos. Pero en medio de nuestra incredulidad, Dios hace provisión para que no nos desviemos del propósito. Entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel. Yo estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo, para entregarte este mensaje, para decirte las buenas noticias. Pero como no creíste, escuche, el ángel dice, pero como no creíste a mis palabras, las cuales sí se van a cumplir en el tiempo específico, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. Wow. Vas a enmudecer porque no creíste al propósito. La pregunta es, ¿por qué el ángel lo enmudece? ¿Será que fue castigo de Dios? Yo no lo creo. Yo no creo que Dios lo castigó. Él le dijo, he sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero yo creo sinceramente que lo enmudeció porque él podía hablar y matar el propósito de Dios. El ángel no se podía arriesgar a que el precursor del Mesías, amén, no naciera. Si Zacarías no se queda mudo, hermanos, hubiera hablado que no tenía cosas, hubiera dicho cosas que no tenía que decir y se hubiera desviado del propósito de Dios. A veces Dios nos enmudece simplemente porque no creemos a los propósitos de Dios. Pero si usted le ha creído a los propósitos de Dios, no se quede callado. Hable lo que Dios le ha dicho. Confiéselo con poder y autoridad. Pero si tiene duda, mejor calle la boca porque sus palabras pueden destruir el propósito de Dios. Noveno principio, ya voy terminando. Muévase en fe y no en temor. ¿Quiere ser próspera o próspero en la presencia del Señor? Muévase en fe y no en temor. Verso 9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Ese mensaje lo recibimos todos. La Biblia habla 365 veces, no temas. Dios se lo dijo a muchos hombres y mujeres de Dios en su palabra y nos lo sigue diciendo a nosotros. En la vida, hermanos, hay cosas que nos hacen temblar, circunstancias que producen miedo, situaciones que nos hacen dudar. Pero el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas. El temor, según el diccionario de la lengua española, dice que es una alarma, una agitación causada por la expectación o realización de peligro. Mire, les voy a contar así, rapidito, algo que me pasó ayer en la noche sacando la basura. Y ustedes, las que me conocen, saben y se van a reír. Voy sacando la bolsa de basura y veo en la puerta del garage de mi casa una culebra. Así era. Y me paniqueó cuando veo ese animalito ahí que levantaba la cabeza. Y yo, gracias a Dios que mi hijo estaba trabajando, ha estado trabajando en su carro en el garage y tenía una crowbar ahí. Y cogí esa crowbar y empecé a machucarla. ¿Cómo cuesta que mueran esos animales? Era chiquitía, sí, pero me dio miedo, hermanos. Pero tomé el valor de poder coger el crowbar y empezar a matar hasta que la maté. Hay diferentes tipos de miedo, pero la Biblia dice no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿A qué le tiene temor? Algunos a las cucarachas, yo a las serpientes, usted tal vez a los ratones, a las arañas, no sé, pero a las circunstancias de la vida nos atemorizan mucho. No tema, no tema. Amén. Décimo y último principio, y con esto termino. Amén. Sea obediente a las órdenes de Dios.
sea obediente a lo que dice la palabra. Verso 10 dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Él se fue obediente. Vayan por todo el campamento y díganle a todos, preparen las provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio de la tierra que Dios les va a entregar. ¿Quiere ser próspero? Sea como Josué, obedezca lo que Dios le dice. Mantenga una posición firme en amar y obedecer a Dios. Y entonces va a ser próspero, tendrá éxito en todo lo que haga. Obedecer a Dios, hermanos, no es fácil. Obedecer a su palabra. Es que hay muchas órdenes en el plan de Dios que son muy atractivas para obedecer, pero hay otras que son muy difíciles de obedecer. A veces Dios dice cosas muy fuera de nuestra manera de pensar. Quiero escuchar algunas órdenes que Dios le dio a los que él llamó. A Noé lo mandó a construir un arca sin haber llovido antes. Y el loco de Noé se puso a construir un arca por 120 años. ¡Qué locura! A Moisés lo mandó de regreso a Egipto donde lo querían matar para liberar al pueblo que estaba esclavizado por más de 400 años. ¡Qué locura! A Josué le ordenó darle 13 vueltas a Jericó por 7 días antes de que cayeran las murallas. ¡Qué locura! Las órdenes de Dios, hermanos, parecen una locura para los hombres, pero los que están dispuestos a obedecerlas van a ser prósperos cuando las obedecen. Y la Biblia habla, obviamente, que la puerta a la obediencia es la fe. ¿Sabe por qué algunas de ustedes se van a ir a trabajar? Porque tienen fe que el viernes o el día de pago le van a pagar. Por eso es que ahorita algunas ya están desesperadas. Pastor, ¿cuándo termina? Tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque saben que si van a trabajar, les van a pagar. ¿Sabe que algunas le tienen más fe al patrón que a Dios? Se van a trabajar porque saben que el patrón les va a pagar. Y a veces no le obedecemos a Dios porque pensamos que Dios no va a cumplir. Cumpla las órdenes de Dios. ¿Quiere tener fe? Escuche la palabra de Dios. La Biblia dice, así que por la fe, el oír la palabra, amén, nosotros creemos en fe, crecemos en fe. Lea la palabra de Dios, invierta tiempo en la palabra de Dios, memorícese la palabra de Dios, medite en ella, estúdiela, apasionese por la palabra y va a alcanzar prosperidad. Dios les bendiga. Gracias por darme esos 10 minutos de más, pero bueno, quise cumplir los 10 principios. Así que gracias, hermana Ileana, una vez más por invitarme y por estar una vez más con ustedes. Amén. Bendiciones, hermanas. Amén, amén. Bendecimos la vida de nuestro pastor Recino. Gracias, pastor, por esos 10 principios para prosperar en la presencia de nuestro Dios. Yo sé que algunos han estado anotando ahí, los hemos escrito por todos lo que es el chat de aquí de Zoom y Facebook Live. Les recordamos que esta predicación usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Ministerio de Damas FDL. Todos los días se transmite en vivo y luego nosotros subimos estas predicaciones para que usted la escuche una y otra vez. Y no solamente se quede con esa palabra. El propósito es que usted la pueda compartir y que otras personas sean bendecidas con la palabra del Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor general, Pastor José Recino. Gracias por la palabra que usted nos ha entregado en esta mañana. Hemos sido bendecidas con esa palabra.